Hola a todos, en este vídeo quiero básicamente daros una forma de cómo podéis ahorraros los 3 años que yo he tenido que trabajar para realmente tener todos los conocimientos que tengo actualmente de salud, cuáles son las piedras con las que me he encontrado, las herramientas que he aplicado, que me ha funcionado, que no me ha funcionado, y recapitular un poco estos últimos 3 años. Yo llevo trabajando en el mundo de la salud algo más de tiempo, no trabajando en el sentido a nivel laboral, sino trabajando mi salud. Lo que pasa que a partir de hace 3 años aproximadamente, cuando yo tenía unos 23, empecé a tomármelo más en serio. Y los últimos 2 años me lo he tomado mucho más en serio. ¿Qué es lo que pasaba? Que había mucho desconocimiento. Hace 3, 4, 5 años, cuando yo empezaba a investigar estos temas, estaba el problema de que no había tanta información como la de hoy. Y además la información estaba, si ahora está polarizada, es decir, de extremos, en aquel momento aún más. Te decía, había una persona que te decía que los ayunos eran maravillosos y otra persona que decía que te ibas a morir. Mi forma de averiguar que no te ibas a morir fue probando. Primeros errores, vamos a empezar con la herramienta del ayuno y el ayuno intermitente. Primeros errores que cometí empezando con los ayunos o con el ayuno intermitente. Pues mira, en primer lugar fue el no controlar la calidad de lo que comía en las horas que comía. Porque de nada sirve hacer ayuno intermitente si tú no estás controlando qué es lo que comes y la calidad de lo que comes y si eso que comes te sienta bien o mal. Por tanto, hay un grado ahí. Yo normalmente pienso que si tienes una buena guía para llegar a unos ciertos hábitos de salud, tienes que trabajar al menos unos 6 meses, un año, simplemente en estar probando a introducir y retirar ciertos alimentos que particularmente a ti te pueden estar sentando mal, que no son algo genérico. Por ejemplo, los lácteos hay muchas personas a las que les sienta mal, por tanto ya puedes intuir y probar. Pero a lo mejor hay algunos tipos de cereales que en principio son saludables, pero a ti no te sientan bien y cuando los eliminas de la dieta, pues te das cuenta de que no te sientan bien. Y todos esos pequeños detalles, aparte de, ya digo, la calidad, si comes carne, comer carne de la máxima calidad posible, pescado de la máxima calidad posible. Bueno, ya de por sí comer carne y pescado es una buena idea. Comer huevos, comer... Sí, ya sé que no es imprescindible comer carne y pescado. Sé que no es imprescindible, pero en mi experiencia es óptimo hacerlo, aunque no lo comas a diario. Y respeto si queréis llevar una alimentación vegana o vegetariana, simplemente estoy hablando de mí y sacar las conclusiones que queráis. Entonces, comer carne, comer huevos, comer pescado, comer verduras, muchas verduras. En mi caso, evitar la fruta. Yo he comprobado que la mayor parte del tiempo no me compensa tomar varias piezas de fruta semanalmente, es decir, días concretos si me funciona. Si a lo mejor voy a hacer un entrenamiento más fuerte de lo normal, pues tomarme algo de piña o tomarme algo de patata. Esto no es fruta, pero es hidrato de carbono. O tomarme algo más, o tomarme un plátano, comer uvas o cualquier cosa de este estilo, pues en días que voy a hacer un entrenamiento más fuerte, pues me encaja, o en momentos concretos simplemente para provocar un cambio en mi metabolismo, para que entre un combustible diferente al de la grasa, que es el que suelo usar la mayoría del tiempo, y conseguir esa flexibilidad metabólica. Pues ese es otro error que cometí. Otro error que cometí es buscar mantenerme alejado de los productos como pueden ser la fruta o en general los productos industriales procesados con azúcar, yo los evitaría, excepto se puede debatir en ciertos contextos en los que se realiza una cantidad de deporte muy grande y se busca un rendimiento, pero como salud, como norma, los evitaría. E introducir en los hidratos de carbono con patata y demás. Pero yo cometí el error de mantenerme durante bastante tiempo mm, dentro de los parámetros del low carb, de tomar muy poca cantidad de azúcar, y no me refiero a azúcar, voy a decirlo mejor, tomar poca cantidad de glucosa.
que la puedes obtener de nuevo en forma de fructosa, que a nivel metabólico es muy similar, no es lo mismo, en forma de fructosa bueno, y también glucosa, desde la fruta. Entonces yo cometí el error de nunca salirme del parámetro durante mucho tiempo de low carb. Y eso me llevó a ciertos problemas, que fue básicamente que me empezaba a sentir cansado, porque al fin y al cabo, sí, igual que si solo comes azúcar, si solo comes grasas, llega un punto en que se produce una inflexibilidad metabólica, porque al fin y al cabo, lo que lleva a tener flexibilidad metabólica es el poder utilizar los dos combustibles. No que te comas un litro de helado y lo uses como combustible. Vuelvo al contexto anterior. Comes patata, comes fruta, comes ese tipo de alimentos que tienen más azúcares dentro de la naturaleza. Pues si tomas ese tipo de alimentos, te ayuda también a mantener esa flexibilidad metabólica, te ayudan a que tu cuerpo sepa también utilizar la glucosa a la vez que la grasa y te vas convirtiendo poco a poco en una especie de superhombre o supermujer que a la vez que está utilizando la glucosa para trabajos explosivos como hacer un sprint, como pegar un salto, como levantar pesas, puedes estar usando la grasa para acompañar a ese entrenamiento, para la parte más aeróbica, para los momentos en los que estés parado para mejorar la recuperación. Aunque explicar todo esto bien llevaría un vídeo, pero para que tengáis el contexto. Vamos, y en un vídeo tampoco daría tiempo a explicarlo bien. Entonces lo que ocurre es que yo veo interesante el ciclar ambas cosas. Aunque en mi caso particular me he dado cuenta de que me funciona mejor ciclar tendiendo más hacia la cetosis. Es decir, mantenerme más tiempo en cetosis y algún día suelto en la semana meter algo de fruta o algo similar para salirme de cetosis. Puntualmente, que mi cuerpo use esa glucosa, que se me repongan más rápidamente los depósitos de glucógeno, en fin, un montón de películas. Entonces, otro punto que es interesante, por irte al otro extremo de empezar a comer grasas, hacer ayunos y demás, no deberías dejar de introducir glucosa y fructosa en tu dieta. Bajo mi punto de vista, y aunque cada cuerpo es un mundo, y lo que he podido ver en la mayoría de la gente y lo que escucho de otros profesionales, es que ese ciclado es importante para mantenerlo todo. Para mantenerte en un superávit calórico, porque otro punto en el que yo cometí errores es que al hacer ayunos y al comer mucha cantidad de grasa es muy fácil entrar en déficit calórico y diréis, pero ¿cómo vas a entrar en déficit calórico comiendo grasa? O sea, en teoría la grasa es lo que más engorda. Aquí hay un mito muy grande que hay que desbancar justo ahora y es el tema de las calorías. Hay un problema enorme y es que tú con los carbohidratos más o menos sí puedes calcular qué es lo que vas a consumir como energía. Pero con las grasas y con las proteínas no tienes ni idea. No tienes absolutamente ni idea. ¿Por qué? Porque las proteínas y las grasas tienen función estructural. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas y las grasas se van a usar para construir otras células, para construir músculo, para construir estructuras, tanto a nivel del cerebro como a nivel del resto del cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, como tú no sabes qué cantidad vas a utilizar como energía, que en el caso de la proteína tiende a cero, en la mayoría de los casos. Y qué cantidad vas a usar de energía en el caso de la grasa, que sí que vas a usar una mayor cantidad en forma de energía, pero no se puede cuantificar porque yo no sé qué cantidad yo no sé qué cantidad va a determinar mi cuerpo que debe ir a función estructural, a construir nuevas células y nuevas estructuras, y qué cantidad va a ir a funcionar como energía, a crear cuerpos cetónicos y que yo tenga energía en mi día a día gracias a la grasa. No puedo cuantificar eso. En el caso de los carbohidratos, ya digo, es más parecido y más se puede hacer, porque como los carbohidratos prácticamente no influyen en las funciones estructurales de forma directa, pues prácticamente lo que comes es lo que vas a tener en gasto calórico y lo que no utilices se te va a almacenar en forma de grasa. Chapo. Y no hay mucho más que hacer ahí. Entonces, otro error que yo cometí es el creer que porque estaba comiendo grasas y porque estaba comiendo proteínas, como siempre se nos ha vendido esto de que las grasas, las proteínas, la carne y demás
son alimentos grasientos y que engordan y tal, que todo es muy relativo. Si estás comiendo una carne de muy mala calidad y procesada y que vienen estos paquetitos típicos que vienen ya cortaditos, los embutidos y tal, eso sí es muy mala calidad. Yo estoy hablando de carne, de que tú coges el filete tal cual y te lo cocinas, por ejemplo. Pero no estoy hablando evidentemente de los embutidos y demás, que eso son otro mundo aparte, eso es un producto procesado más y debemos tener cuidado con él. Entonces yo me creía que no estaba entrando en déficit por ello, pero en cambio iba teniendo sensaciones y la tuve durante un par de meses o así, que cada vez como que tenía como una sensación así de cansancio y me daba cuenta de que si un día comía más y a lo mejor introducía hidratos de carbono y a lo mejor aumentaba la ingesta de ciertos alimentos, por ejemplo, coger frutos secos, que los frutos secos son muy energéticos, pues me daba cuenta de que esos días me sentía mejor. Con el tiempo acabé concluyendo que es que erróneamente estaba cayendo en un déficit calórico. Y el déficit calórico tiene varios problemas. El primer problema es que empiezas a quemar grasa que no quieres quemar, porque yo en mi caso ya estoy delgado y por tanto no tengo, ahora mismo no tengo la necesidad de estar quemando grasa de mis depósitos. Quemo la grasa de lo que como, pero no de mis depósitos como norma. Y entonces conseguí darme cuenta, con la experiencia y con el probar durante meses, de que realmente estaba entrando en un déficit calórico. Y esto difícilmente lo hubiera podido saber en base a calorías porque vuelvo a lo mismo. Yo no sé qué cantidad va a usar mi cuerpo de las grasas y de las proteínas como energía o como función estructural. No lo sé. Entonces, al introducir más cantidad y al introducir también los carbohidratos de forma puntual, conseguí salir de ese déficit calórico. También el aplicar el ayuno intermitente de forma absurda y de forma diaria. Es decir, yo hago ayuno intermitente a diario, es decir, para lo que la mayoría de la gente hace, que prácticamente es cena antes de acostarse, digamos cena a las 11 en un día laboral, a las 10, 11, y se levanta a las 6, 7 de la mañana y vuelve y ahí desayuna. Es decir, que al final han pasado, ¿qué? 7 horas en las que no has estado ingiriendo alimento. No le has dado prácticamente descanso a tu intestino ni a tu sistema digestivo para nada. Yo en mi caso, como norma, es muy raro que me entre hambre antes de las 12 horas, pero sí que es cierto que me ocurre con frecuencia que entre las 12 y las 18 horas, yo normalmente me suelo mover en ese tipo de ayuno, pues hay días concretos en que entre las 12 y 18 horas de ayuno, que ya te digo, no es algo que controle, porque ya me sale natural después de pasado un tiempo, entre las 12 y 18 horas de ayuno me entra hambre. Y como no es lo común, lo que hago es que como saludable, pero como. ¿Por qué? Porque si como norma en esas horas no me entra hambre y particularmente ese día me está entrando hambre, es muy probable que esté cayendo en un déficit y mi cuerpo me esté llamando la atención. Y esto es muy a nivel de sensaciones. ¿Cuál es el problema? Y que tenéis que tener mucho cuidado al principio. Que estas sensaciones al principio son engaños. Acabas desconfiando de estas sensaciones porque al principio son muy engañosas. Cuando tú dejas los carbohidratos, parece que tienes hambre todo el rato, pero lo que tienes es ansiedad por comer carbohidratos, por comer azúcares, por comer bollitos, por comer galletas. Pero no tienes ansiedad por por comer fruta. Pero no tienes ansiedad por comer huevos, por comer carne, por comer verduras. Por esas cosas no tienes ansiedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a mí me pasó que empecé a desconfiar de mis sensaciones porque sinceramente me estaban cegando. Al principio me cegaban porque al yo tener que romper con esa adicción a los carbohidratos, porque los carbohidratos, sobre todo si toman más de cierta cantidad al día, son adictivos. Y eso está demostradísimo, o sea, no es una opinión. Entonces, como son adictivos, pues el conseguir irlos reduciendo, pues claro, tienes como ese pequeño síndrome de abstinencia, que obviamente no es tan fuerte como en otros ámbitos, pero tienes ese síndrome de abstinencia constante, esa sensación de hambre, pero no es hambre, es ganas de comer carbohidratos, insisto, cosas azucaradas o con glucosa. Y lo que ocurre es que yo acabé denostando o
ignorando esas sensaciones, porque claro, no me chocaba mucho el tema de que yo tenía las ganas de comer, pero realmente no lo necesitaba y realmente me sentía mejor cuando no comía. Pero cuando ya llevas al principio, vuelvo a insistir, si haces el quitar los carbohidratos vas a tener que tener mucho cuidado con hacer caso a estas sensaciones. Pero cuando ya lleves quizá unos 6 meses, un año, esas sensaciones se van a empezar a regular. Cuando lleves unos 6 meses, un año haciendo ayuno intermitente de 12, 14, 16 horas, 24 días sueltos, cuando estés haciendo eso, poco a poco tus sensaciones se van a regular y vas a ser capaz de identificar cuándo realmente tienes hambre. Y aparte, ya no va a ser algo anormal, va a ser como me ocurre a mí ahora, que es si me entra hambre antes de lo que yo tengo fijado para romper el ayuno, que no es fijado en el sentido estricto de a tal hora rompo el ayuno, sino más o menos sobre esta hora comería, pues si me entra hambre antes, pues como, a no ser que haya algún impedimento real para no comer en ese momento, ¿no? Pero en casos normales, como, sin más. ¿Por qué? Porque ya mis señales están reguladas. Entonces, ¿cuál es un error que se comete al principio? Hacer caso a estas señales, que en realidad son señales de este cambio que estamos realizando, de esta falta de adaptación, de esta adicción que tenemos a los carbohidratos. Al principio vas a tener que ignorar un poco esas sensaciones y para no caer en tener problemas por ignorar estas sensaciones, lo que te recomiendo es que hagas lo que yo no hice, que es hacerlo de forma más gradual. Es decir, en vez, si no has hecho, si tú normalmente haces lo que yo te he dicho de, oye, pues a las 10, 11 ceno y a las 6 de la mañana ya estoy desayunando, pues empieza con un ayuno de 12 horas, sin más. No te vayas a más. Y cuando seas capaz de sostener un ayuno de 12 horas varios días a la semana, pues vamos a ponernos, iniciar 3 días a la semana de ayuno de 12 horas, por ejemplo. Luego más adelante, pues introduces 3 días a la semana de ayuno de 14 horas. Luego 3 días a la semana de ayuno de 16 horas. Y vas subiendo poquito a poquito. Y probablemente llegue un punto en que prácticamente a diario hagas el ayuno mínimo de 12 horas porque simplemente no te entre hambre. A no ser que te vayas a obligar a comer por el tema de que estés dándote cuenta de que estás perdiendo peso y no quieres perder peso o cualquier cosa por el estilo. Pero esos son temas aparte, que tienen que ver más con la preparación física y con otros factores. Por tanto, recapitulando, el ayuno, un error que yo cometí fue no empezar de forma gradual. ¿Por qué? Porque al no empezar de forma gradual tenía muchas sensaciones de que me marcaban que debía parar, pero claro, yo al final también estaba viendo resultados a nivel cognitivo, estaba viendo resultados a nivel de mejorar la composición corporal, es decir, mejor, más masa muscular y menos grasa. Y como estaba viendo todo eso, pues ignoré esas sensaciones y eso me ha pasado cierta factura a nivel de estrés. Y hay que tener cuidado porque el ayuno ayuda porque es un estresor, pero los estresores de forma puntual te hacen mejorar, pero un estresor prolongado y sin ningún tipo de control lo que te va a hacer es daño. Luego, importantísimo, ejercicio físico, moverse. Yo empezaría por esta idea, moverse. Andar, subir escaleras, mm, em, pasear, lo que sea, aunque no sea un ejercicio físico así fuerte, si ahora mismo no estás haciendo nada, sal a pasear, sal a moverte, simplemente entra en esa dinámica de moverte sin que sea muy estresante. Porque obviamente si a lo mejor es una persona que tiene obesidad o una persona que pues, ahora mismo se siente muy cansada, o al revés, no es que tengas obesidad, sino que estás excesivamente delgado o delgada y por tanto evidentemente no tienes reservas ni energía para ponerte a hacer un deporte de alta intensidad. Pues mientras vas calibrando todo eso, comiendo mejor, con una dieta más limpia y reduciendo productos procesados y demás, pues lo que yo te recomiendo es que te vayas moviendo, que te asegures de todos los días moverte un poco. Andar, salir a andar media hora, una hora, tomar el sol, que eso va a ayudar también luego a poder dormir bien. Y una vez que ya te has acostumbrado a este movimiento, a este salir, a este andar y demás, pues ya puedes ir introduciendo algún día suelto. Y esto depende mucho de tu nivel en el momento en el que estemos hablando. Yo cuando empecé, pude empezar con entrenamientos más fuertes, pero es que yo he hecho deporte toda la vida prácticamente.
y he hecho deportes de alta intensidad toda la vida prácticamente. Entonces, claro, para mí introducir sprints no me fue difícil, porque es que yo he estado años en atletismo haciendo velocidad, 100 metros liso, 200 metros liso, 400 metros liso, y claro, yo no tengo dificultad, yo ya tengo la musculatura en las piernas y en el resto del cuerpo para poder hacer sprints. Pero una persona que no haya hecho sprint nunca, pues no se puede ir a hacer un ejercicio interválico de alta intensidad con sprints. Lo puedes hacer a lo mejor en una bicicleta. Entonces puedes ir introduciendo, que menciono aquí el HIIT, los ejercicios interválicos de alta intensidad, que lo bueno que tienen estos ejercicios es que por poco tiempo te aportan mucho. Y eso no quiere decir que dejes, es decir, esto es para sumarlo a lo que ya estás haciendo. Estás saliendo, moviéndote a diario, tomando el solito, estando una hora de paseo por ahí, andando y moviéndote, o yendo en bici, no sé, moviéndote en general. Y ahora empiezas a meter algún día suelto a la semana, por ejemplo, hacer sprints, o si estás saliendo en bici, em, hacer intervalos más fuertes, es decir, vas a un ritmo y ahora empiezas a pedalear más fuerte durante a lo mejor 30 segundos y bajas. Y al rato otra vez otros 30 segundos más fuerte. Es otro tipo de ejercicio interválico que podéis hacer. También es importante no descuidar los ejercicios musculares, los ejercicios no tienen por qué ser de pesas, podéis hacerlo en casa, hay una gran margen de mejora en casa sin tener que utilizar pesas. Y yo, por ejemplo, que lo enseñé por Instagram, que me tenéis @charliehook en Instagram, os enseñé que yo me compré una barra de dominadas y la tengo puesta en la puerta. Es una de estas barras de dominadas extensibles y bien apretada y no se me ha caído nunca. Y la verdad que me va muy bien porque también me permite hacer ejercicios con el peso corporal más intensos, porque al fin y al cabo cuando haces una dominada te tienes que colgar. Hay mucha variedad y tienes que ir subiendo muy poquito a poco. Por ejemplo, las personas, si a lo mejor una persona que ha hecho muy poco deporte o que estás en un estado de forma muy malo actualmente o has tenido una lesión o un accidente o cualquier cosa y te estás recuperando y no quieres meterte a hacer sprint o ejercicio de alta intensidad de repente, pues de nuevo puedes salir a correr 20 minutillos. No te recomiendo más porque probablemente si corres más tiempo acabes acumulando más estrés del que te conviene, porque al fin y al cabo el tema este de que se ha extendido de, oh, voy a hacer fondo, voy a correr una hora. Esto es súper estúpido, súper estúpido, porque todo el tiempo, desde que el cuerpo te dice, oye, párate cabrón, hablemos claro, porque te lo dice así, oye, párate cabrón, todo ese tiempo de ahí en adelante te estás estresando, estás generando un estrés. Por tanto, yo recomiendo eso, que salgas a correr, pero corras, a no ser que te vayas a dedicar a triatlón o a maratones, que eso ya es otro tema y no sería por un tema de salud, sino de rendimiento. Pues yo te recomiendo eso, sales a correr 20, 30 minutillos y arreando, no hace falta más. A trote cochinero, lentito, que puedas sudar. Em, Luego también, pues el tema de incrementar el tiempo que andas, y subir escaleras, que es lo que comentaba antes. Entonces, si vemos en esencia, ideas claves que podemos coger hasta ahora, el ejercicio físico, los cambios en la dieta, van a ser estresores. Igual que una mala dieta, ¿eh? No nos confundamos. Es decir, una mala dieta que tú estás comiendo ahora, o incluir tomar alcohol y todo este tipo de cosas, son estresores en tu cuerpo. Para tu hígado no es gratis que te tomes una cerveza. No es gratis. Y el conocimiento es poder y cuando uno sabe es que es incapaz de tomarse una cerveza, la verdad. Pero bueno, el tema, que el daño que te hacen ese tipo de cosas son estresores. Pero también va a ser un estresor el cambio mental, el cambio de dieta, el empezar a comer más de otras cosas. Por tanto, yo te recomiendo hacerlo muy gradualmente, porque al fin y al cabo, mejor es mejor que peor. Y si, no sé, si tú, por ejemplo, actualmente te comes por las mañanas unas galletitas y unos sobaos y te tomas un colacao, pues decirte ahora que de repente te saltes el desayuno, pues es muy mala idea. Lo que yo te diría es que sustituyas alimentos.
Si te estás comiendo, pues por ejemplo, que te tomas solo el colacao, te quitas los galletitas y el bollito y antes de comerte eso, pues te comes algo de verdura, te comes algo, incluso en este caso, sustituir ese desayuno, que es bastante azucarado, cambiarlo por algo que también te va a aportar glucosa, pero no de una forma tan exagerada y tan dañina para tu cuerpo, introduces fruta. Y ese cambio no es óptimo, no es óptimo desayunar fruta todos los días. No, la verdad que no es óptimo en la mayoría de los casos. Pero sí es cierto que es mucho, mucho, mucho mejor que el sobadito, las galletitas y el colacao. Entonces, con estos pequeñitos cambios, que eso es algo que me costó a mí mucho ver, unos, el dar pequeñitos pasos que te lleven a donde quieres llegar. Porque al fin y al cabo, tú das un paso. Y das un paso como este de cambiar el desayuno por la fruta. Pues probablemente el primer mes no vas a notar nada. Pero claro, si cada semana haces un pequeño cambio de esto, bueno, me cambio el desayuno por una fruta, tal cual. Ahora empiezo a hacer un poco más de ayuno intermitente, voy a hacer 14 horas. Y vas metiendo esto poquito a poco, cada semana vas introduciendo una nueva herramienta. Cuando ya a lo mejor te ves un poco, dices, bueno, aquí ya tengo unas cuantas cosas que asentar, pues lo mantienes un par de meses para asentar todos esos hábitos. Y conforme van pasando los meses vas viendo los resultados, vas viendo que pasito a pasito, cosas que parecían que no tenían relevancia y que no iban a hacer ningún cambio, como ha sido un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, al final tu vida con los meses y los años da un vuelco que cuando miras atrás dices, es que no me parezco en nada, o sea, mis hábitos no se parecen en nada a los de la persona que empezó. Y esto es esencial, los pasitos y el poquito a poco. Eso incluye el ayuno intermitente para así que puedas escuchar a tu cuerpo y no hacerlo en exceso, sino hacer la cantidad óptima, porque los estresores en una cantidad óptima te ayudan y más de eso te dañan. Otro punto importante, la moderación. Dejad la moderación. La moderación está súper mal entendida. La moderación, la gente entiende por moderación hacer todo lo malo con moderación. Pero a ver, es que gilipollez es esta. O sea, tomarte una cerveza al día no es moderación. Tomarte unas galletas al día no es moderación. Tomarte un dulce al día no es moderación. Hasta incluso si me dijeras que lo haces una vez a la semana, te miraría raro y te diría que no me parece moderación. Pero todavía una vez a la semana dices, bueno, venga, está mejor. Tened mucho cuidado con este juego de vamos a hacerlo todo, pero con moderación, porque haciéndolo todo con moderación, al final haces un cóctel en tu cuerpo que es una gotita de daño por aquí, una gotita de daño por aquí, una gotita de daño por aquí, y al final llenas el barreño y tienes una enfermedad cardiovascular y tienes hipertensión, y tienes arteriosclerosis, y tienes Alzheimer. Qué casualidad todo, ¿no? Otro punto importante que nunca debéis olvidar, el sueño, la calidad y la cantidad. Prácticamente lo que os recomiendan siempre, y yo os voy a decir mi punto personal, ahora, lo que recomiendan siempre es que para la mayoría de personas esté entre las 6 y las 9 horas. Yo lo de las 6, yo no he encontrado a nadie que durmiendo 6 horas de manera prolongada esté espectacularmente bien. Van tirando, pero tú sabes, el ir tirando no es algo que a mí me guste. No van bien realmente, no se sienten pletóricos, que es lo que yo quiero sentirme. Así que yo normalmente, mi experiencia es que si me mantengo por encima de las 8 horas, todo va bien. Si bajo de las 8 horas y lo mantengo, aunque sean incluso 7 horas y media, 7, si bajo de ahí, de esas 8 horas, yo me resiento. Por lo tanto, yo normalmente apunto a las 9 horas para garantizarme las 8. Es decir, me acuesto con un margen de 9 horas y así me aseguro de que las 8 las duerma. El sueño es importantísimo. Yo de hecho para poder regularme estuve un mes, mes y medio durmiendo a hierro, es decir, durmiendo todo lo que podía dormir. O sea, simplemente me acostaba siempre acostándose temprano para mantener los biorritmos en la medida de lo posible, para que siempre hay que intentar no dormir una hora más, sino acostarse una hora antes. Y es un matiz. O sea, es decir, no quedarte, aunque si duermes una hora más en el sentido de que, oye, pues voy a dormir 8 horas, ayer dormí 7 y voy a dormir 8. Pero
esa última hora la puedes sumar en la mañana o la puedes sumar en la noche. Yo te recomiendo que normalmente, para los hábitos que la mayoría de la población, por lo menos aquí en España, tienen, yo te recomiendo que lo sumes a la noche. Si te estás acostando a las 12, acuéstate a las 11. En vez de, si te estás levantando a las 8, levantarte a las 9. A mí me ha funcionado mucho mejor así y soy más productivo de esa forma. Por eso te lo recomiendo. Entonces, ¿qué podemos quedarnos aquí? Pequeños pasitos, pequeños cambios que hagan que no sea demasiado estresante y que no tengamos que dar un vuelco a nuestra vida de un día para otro, pero que en el largo plazo esos pequeños pasitos, esas pequeñas mejoras, nos hagan llegar lejos. Controlar el estrés. Hay muchos tipos de estrés. Tener cuidado con la moderación, porque la moderación está muy mal entendida en nuestra sociedad actual. No se puede hacer todo con moderación, lo siento. Puedes, que luego tengas las enfermedades que tengas que tener, pues será otro tema. También otro tema interesante que es, creo que de lo esencial para poder empezar en este mundo de la salud y estar motivado, es genética versus epigenética. La mayoría de la gente no empieza en el mundo de la salud por el tema de la genética. Piensan que porque tengan una predisposición genética a tener cáncer o a tener problemas arteriales o a tener lo que sea, piensan que por tener esa predisposición necesariamente van a desencadenarlo. Eso no es cierto. Lo cierto es que hay otra parte, o sea, la genética influye. Aquí nadie nos voy a vender la moto de que no influye porque sí influye. Es cierto que no soy yo, que hay personas que pueden tener unos hábitos nefastos toda la vida y estar relativamente bien. Es cierto, no es mi caso. Lo tengo comprobadísimo, no es mi caso. Por tanto, mi genética es la que es y yo trabajo con ella, sin más. Entonces, lo que mucha gente le lastra es el tema de la genética, y el tema de la genética hay otra parte que es la epigenética, con el tema de la metilación y demás, que es cuando los genes se activan y cuando no se activan. Que tú tengas el gen que te predispone a tener cáncer de colon, por ejemplo, no quiere decir que ese gen se tenga que activar. Y es en base a la epigenética, que muy mal explicado y a lo rápido, el entorno, tu entorno, el que comes, el que si haces ejercicio no lo haces, tu ambiente emocional, tus relaciones, tu entorno en general, el cómo tú haces que sea tu día a día, eso influye más que tu genética, porque esos genes no se activan. Esto que se puede ver como que el gen es una semilla, pero una semilla, si no la riegas, si no le da el sol, si no la entierras, no vas a tener ese problema. Y tú tienes una semilla de castaño, si tú no la plantas y si tú no la riegas, no la vas a tener. O es muy, 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 muy difícil que la vayas a tener. Puedes tener la malísima suerte de que estés andando, se te caiga del bolsillo, llueva un montón después y crezca la planta de todas formas. Puede ser, puede ocurrir. Existe una posibilidad. Pero a día de hoy sabemos que los hábitos, no sé, no puedo cuantificarlo porque depende del autor, te dicen un margen u otro. Pero lo que está clarísimo es que la relación es de unas 3 veces de epigenética a genética. Es decir, que un 70-80% de tus problemas de salud son provocados por tu epigenética y un 20% por tu genética. Eso quiere decir, y además esto muy matizable y dependiendo de muchos factores. Pero ¿qué quiere decir? Que realmente lo que tú haces en tu día a día es lo que más influye en cómo va a ser tu vida y en cómo va a ser tu salud y en cómo vas a llegar a una edad avanzada de la mejor o peor manera. Por tanto, para mí una gran motivación es saber que uno, voy a estar mejor si cuido de mi salud y si cuido mis hábitos y si practico deporte y demás. Y además, esas predisposiciones genéticas por el lado negativo de tener algún tipo de enfermedad o lo que sea, se van a reducir de sobremanera por esos buenos hábitos. Y eso es algo que hay que recordar. Por tanto, dicho esto, el mundo de la salud y demás, hay muchos matices que tener en cuenta. No todo es tan fácil.
hay que trabajar mucho con las sensaciones y lleva tiempo reconectar con tu cuerpo y saber escucharlo de verdad. Porque yo ya os digo, yo por ejemplo a día de hoy cuando como un dulce o lo que sea es que noto al instante la basura que me acabo de meter en el estómago. No tiene, o sea, no pasan 10 minutos y ya sé la basura que me he metido en el estómago. ¿Por qué? Pues porque ya estoy en un estándar de salud que cuando algo me merma esa salud de forma muy rápida me doy cuenta al instante. Entonces la motivación para mí es esta capacidad que tenemos de influir en que nuestra genética, la parte negativa de nuestra genética no se exprese, y también el poder estar mejor, más pletórico, con más concentración, con más ganas de vivir en general. Y sí es cierto que tiene sus contras, porque a nivel social para muchas personas es muy difícil, para mí no tanto, pero para muchas personas es muy difícil, porque o les cuesta mucho que decir que no, o van a ciertos entornos en el que les insisten mucho en que hagan ciertas cosas. Yo sencillamente, si estoy en un entorno en el que no respetan lo que yo hago, pues simplemente dejo de ir a ese entorno. Otra cosa muy distinta es que tú no lo estés expresando, ¿no? Que te digan, oye, toma un Coca-Cola y tú le digas, no lo quiero. Si tú no le dices no lo quiero, no puedes culpar a la otra persona. Pero si tú estás siendo claro o clara, diciéndole, oye, yo no quiero esto, paso. Que la vida son 2 días y mañana te puede atropellar un coche cuando estés cruzando la carretera. Bueno, sí, pero si no me atropella me acabo muriendo de Alzheimer, pues no me mola. O acabo teniendo una diabetes, pues no me mola. Prefiero estar lo mejor posible, prefiero llegar lo más lejos posible. Y siempre entender que, evidentemente, el factor genética podríamos decir que en cierta medida es el factor azar aquí, y en todo en la vida hay un factor azar, pero depende de ti mover la balanza hacia que las cosas te vayan mejor o mover la balanza hacia que tengas una vejez terrible y una juventud también, porque a los pocos años, vamos, yo de hecho ya estaba notando los achaques de muchas cosas que había hecho. En mi caso no a nivel de drogas y no a nivel de alcohol ni nada de eso, sino yo, por ejemplo, yo cuando era adolescente entrenaba, o sea, era una cosa súper hardcore como entrenaba. Y también he tenido niveles muy altos de autoexigencia a nivel laboral y demás. Sigo teniendo niveles altos de autoexigencia, pero ahora me respeto más. Ahora cuando sí me doy cuenta de cuando me estoy exprimiendo demasiado y estoy... Y más que pidiéndome un extra, me estoy pidiendo ya joderme. O sea, me estoy pidiendo ya estresarme y pasarlo mal. Y en momentos puntuales puede ser positivo, pero si en tu día a día te metes esos extras y ese... Venga, vamos a echar una hora más y tal. O vamos a entrenar más duro, vamos a hacer más repeticiones. Eso es un desgaste. Todo es un desgaste al fin y al cabo y va sumando. El desgaste que tienes en el entrenamiento, si entrenas en exceso, pues también va a sumar al cansancio que vas a tener cuando trabajes. Y el cansancio cuando trabajes va a afectar a cuando quieras entrenar o hacer cualquier otra cosa en tu vida. O simplemente tener una charla medianamente normal con alguien sin estar medio empanado porque estás cansado sencillamente de entre una cosa y otra, entre los entrenamientos y a nivel mental, pues estás reventado y no eres ni capaz de tener una conversación en condiciones. Dicho esto, espero que básicamente he intentado soltaros la máxima cantidad de información y la máxima cantidad de experiencia. Las cosas que son formas de pensar también y que os pueden servir para ir encontrando el camino correcto, sin daros, simplemente os he dado pautas de cómo yo lo hago y luego ya yo prefiero daros la caña y que vosotros pesquéis, que en este caso es daros una serie de estructuras y de formas de pensar y de formas de ver las cosas y de ideas que os sirvan para encontrar el camino que os venga mejor a cada uno de vosotros. Dicho esto, dale like, comentario y suscribíos. Cualquier tema que quieras que tratemos, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.